Y doctor Newman, como epidemiólogo, supongo que la amenaza de una pandemia viral también le preocupa. No. ¿No? No. Bueno, es todo por hoy. No, hemos estado en guerra con los virus desde siempre. A veces mueren millones de personas como una guerra de verdad, pero al final siempre ganamos. Pero para que quede claro, ¿sí piensa que los microorganismos son una amenaza? Oh, sí, una amenaza enorme. ¿Bacterias? No. Le gusta decir que no. Sí. Bacterias no, virus tampoco, entonces... Hongos. ¿Qué? Sí, esa es la reacción habitual. Los hongos parecen inofensivos, pero muchas veces saben que no es así, porque hay tipos de hongos que no buscan matar, buscan controlar. Los virus no enferman, pero los hongos nos pueden alterar la mente. Hay un hongo que infecta insectos. A las hormigas, por ejemplo, viaja por el sistema circulatorio hasta el cerebro y lo llena de alucinógenos, sometiendo la mente de la hormiga a su voluntad. El hongo empieza a controlar a la hormiga, le dice a dónde ir, qué hacer, la usa como si fuera una marioneta. Y eso no es lo peor. El hongo necesita alimentarse, así que empieza a devorar el huésped desde adentro, reemplazando la carne de la hormiga con la suya. Pero no deja que la víctima muera, no. Mantiene viva a su marioneta, evitando la descomposición. ¿Cómo? ¿De dónde sacamos la penicilina? De un hongo. El doctor Schoenheim Esa clase de infección fúngica no existe en humanos. Es cierto, los hongos no sobreviven si la temperatura interna del huésped supera los 34 grados. Y actualmente no hay motivos para que evolucionen en ese aspecto. Pero, ¿qué pasaría si esa situación cambiara? Supongamos que el mundo se calienta ligeramente. Entonces sí, tendría un motivo para evolucionar. Un solo gen que mute y el ascomiceto, la cándida, el cornezuelo, el cordyceps, el aspergillus, cualquiera de ellos podría volverse capaz de invadir nuestro cerebro y controlar no solo a millones de personas, a miles de millones. Todas marionetas con la mente envenenada, permanentemente enfocadas en un único objetivo: propagarse e infectar a todo ser humano que quede con vida, a como dé lugar. Y no hay tratamiento para algo así, ni de prevención ni cura. No existen, ni siquiera es posible descubrirlos. Entonces la humanidad... ¿Perdería? Ya volvemos. Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que pues es tendencia actualmente, dada su estreno en la plataforma HBO Max, y es pues bueno, la serie de The Last of Us, ¿no? The Last of Us pues es un videojuego, ¿no? Digamos de acción y aventura con unos toques ahí de terror, que fue desarrollado en este caso por la compañía Naughty Dog, ¿no? En el año 2013 aproximadamente, ¿no? Un juego bastante interesante, ¿no? En el que, pues bueno, existe una pandemia que provoca, digamos, un apocalipsis, ¿no? Una pandemia que empieza a consumir a la humanidad y poco a poco irla mermando, ¿no? Y cambiando el mundo como lo conocemos al día de hoy. Vamos a estar hablando sobre las tendencias, o más bien sobre las inspiraciones que este juego, digamos, la creación de este juego, digamos, está hecho en función a varios temas en específico, ¿no? En los cuales, pues bueno, está justamente la parte de la pandemia, los escenarios, ¿no? Vamos a hablar la parte de los escenarios, digamos, y sobre todo la historia, ¿no? Digamos, estos tres elementos de manera general. Vamos a estar hablando de estos tres elementos de manera general para al final unir prácticamente todos estos pedazos o inspiraciones para crear al final The Last of Us. Bueno, The Last of Us lo pudimos, digamos, ver la primera vez, ¿no? En diciembre de 2011 aproximadamente, ya que el juego pues se estrenó en el año 2013. Esto, digamos, de alguna forma generó mucha expectativa, derivado de lo que venía haciendo, digamos, el estudio
Naughty Dog, ¿no? Que ya tenía en su haber juegos de Uncharted, ¿no? Por ejemplo, que eran juegos que son juegos bastante buenos al día de hoy, ¿no? Y que, pues bueno, digamos con el desarrollo de estos juegos, pues Naughty Dog empezó a hacer grandes cosas, pero quería tener, digamos, un juego con una narrativa o una mecánica de juego que fuera algo más allá de lo que ya habían hecho, ¿no? Sobre todo, digamos, la parte visual que vemos en el tráiler de 2011, ¿no? De The Last of Us, empezamos a ver elementos bastante interesantes, sobre todo, por ejemplo, la parte de cómo está la tierra o cómo están las ciudades, que están muy destruidas e incluso que la vegetación ha estado, digamos, tomando parte ya, ¿no? O ganando terreno nuevamente a lo que antes eran las ciudades. Vemos autos destruidos y sobre todo uno de los elementos o dos de los elementos que empezamos a ver en ese juego. El primero es una especie como de zombies, ¿no? Que al día de hoy ya sabemos que es una infección muy diferente a lo que ya habíamos visto en otros juegos, como por ejemplo la saga Resident Evil, ¿no? Que se generó a base de un virus inventado, ¿no? Un virus que no existe, ¿no? Acá en The Last of Us la infección no viene de un virus, sino de un hongo, ¿no? Un hongo que, pues bueno, realmente sí existe, ¿no? Y del que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Y pues bueno, hay inspiraciones muy, digamos, muy marcadas dentro de Last of Us, ¿no? Uno yo creo que es el documental de Planeta Tierra, ¿no? Este documental que salió en el año 2006 y que nos habla sobre, digamos, qué pasaría, ¿no? Si los seres humanos no estuvieran en la Tierra, qué pasaría desde que desaparecen los seres humanos, qué le pasaría a la Tierra, cómo se estaría modificando, ¿no? Es muy importante que si no han escuchado hablar sobre este documental, pues que lo vean, ¿no? Si no lo han visto, yo creo que es importante, que es una de las grandes inspiraciones de The Last of Us, sin duda. Yo creo que el otro también son dos libros importantísimos, ¿no? El primero sería The Road o La Carretera, ¿no? Del año 2006, en donde nos habla sobre también una enfermedad, una pandemia o algo que sucedió que hace que la Tierra, digamos, se vaya por un tubo, ¿no? Y empiece unos eventos post-apocalípticos que la verdad pues no quisiéramos que al día de hoy pasara, ¿no? Como la escasez de comida, que ya no hubiera electricidad, ¿no? Que tanto los animales como los vegetales estuvieran desapareciendo. Es muy importante la inspiración aquí en The Road o La Carretera para The Last of Us, sobre todo también por los personajes centrales de The Road, que es un papá y un hijo, ¿no? O un papá que está protegiendo a su hijo y no quiere que pues nada le pase, ¿no? Y lo está cuidando todo el tiempo de esta catástrofe pues que pasa a nivel mundial, ¿no? Hay una película de esta que de hecho pues, está protagonizada por Viggo Mortensen, ¿no? O Aragorn del Señor de los Anillos, para ubicarlo de mejor manera. Y la película también de cierta forma tiene elementos tomados bastante buenos del libro de The Road del año 2006, ¿no? Yo creo que el otro libro también bien interesante que lo inspira es El Mundo Sin Nosotros, que también es del año 2007, ¿no? Y que pues bueno nos habla de muy parecido a lo que pasa en el documental de Planeta Tierra. El Mundo Sin Nosotros nos va mencionando qué es lo que va pasando cuando los seres humanos pues no están en la Tierra, ¿no? Muy bueno esta parte. Y yo creo que también hay elementos, ¿no? De ciertas películas como por ejemplo I'm Legend, ¿no? O Soy Leyenda, protagonizada por Will Smith, en donde vemos algo muy similar, ¿no? Una ciudad prácticamente vacía, que no las tiendas, lugares, edificaciones e incluso los animales han empezado, bueno, las edificaciones y la ciudad completamente, pues prácticamente en ruinas, destruida, y cómo los animales han ido
retomando, digamos, la parte de la naturaleza que en algún momento han perdido por, digamos, esta urbanización a nivel mundial, y lo vemos muy claro ahí. Además, también, pues, infectados, ¿no? Bueno, realmente entrar en esta discusión de quién es el extraño en I'm Legend sería pues prácticamente hablar totalmente de la película I'm Legend, ¿no? Pero ahí vemos también, vamos a hablarlo así, unas personas que sufrieron alguna infección de alguna forma y no pueden salir a la luz del sol, o no les puede dar la luz porque se queman, ¿no? En esa película, ¿no? Acá en The Last of Us vemos también estos elementos de personas infectadas que pues prácticamente no tienen control de sí, y que pues bueno, atacan, digamos, a nuestros protagonistas, que se ha dicho de paso, no los hemos mencionado, ¿no? En este caso Joel y Ellie, que son los dos protagonistas del primer juego, y actualmente también de la serie, ¿no? De la serie de Last of Us. Digamos, de manera general, estos son, digamos, parte de los elementos que están pues dentro de la serie y del juego, ¿no? Estas películas, estos documentales, estos libros, los vemos muy reflejados en lo que es el juego de The Last of Us. El segundo punto que toca también The Last of Us, pues es la humanidad, ¿no? O la carencia, o lo que está pasando con la humanidad derivado de esta pandemia que sucede, ¿no? Vemos en el juego y en la serie, ¿no? Asentamientos de personas que pues quieren salir adelante, ¿no? O personas que pues prácticamente tratan de buscar los rincones más alejados para poder salvarse, ¿no? de la infección y de lo que está pasando, digamos, a nivel mundial. En el juego, ¿no? Nos hablan sobre Frank, ¿no? y Bill, ¿no? Y la relación que tuvieron ellos, pero no vemos a profundidad lo que pasa con estos dos personajes. Sin embargo, por ejemplo, en la serie sí vemos cómo estos dos personajes vivieron por 10 años, si no me equivoco, esta infección sin que tuvieran, pues bueno, al menos en la serie no se ven tantos problemas. Sí hay lo que les quería mencionar, ¿no? Estas personas que quieren sobrevivir sin meterse con nadie, ¿no? A base de conocimiento que ellos tienen, a base de ir sembrando o cosechando su comida, ¿no? Y los siguientes son personas que son saqueadores, ¿no? Gente que prácticamente solo está buscando su propio beneficio, gente que empieza a robar, a matar también gente para robar, ¿no? Incluso el mismo Joel, tanto en el juego como en la serie, nos habla de las cosas malas que hizo junto con su hermano Tommy a lo largo de estos años de pandemia, ¿no? En donde pues mataron gente inocente justamente para poder sobrevivir a esta pandemia, ¿no? Y yo creo que esto es lo que el juego nos quiere reflejar de alguna manera, ¿no? Los sentimientos más bajos que puede justamente provocar el hecho de querer sobrevivir, ¿no? El ser humano saca lo peor de sí cuando quiere justamente eso, ¿no? Que no se quiere morir en ese momento, y saca pues prácticamente lo que les acabo de comentar, ¿no? Lo peor de sí, y lo vemos justamente en The Last of Us, ¿no? Vamos a hablar de The Last of Us como la serie o el juego, y vamos a ir dividiendo o haciendo mención si es la serie o es el juego, ¿no? Sobre todo para no estar hablando en la serie del juego, ¿no? Pero es eso, ¿no? La humanidad siendo pues unos verdaderos monstruos, ¿no? Y realmente en el juego, o bueno, en The Last of Us existe este otro elemento, ¿no? Los infectados, gente que pues sucumbió ante se infectó, ¿no? Sucumbió a esto, murió de alguna forma, no tienen alma, y lo que queda es este recipiente
que ya no tiene humanidad, sino que básicamente es un monstruo, pero literal estos son los monstruos, aunque pues en The Last of Us no nos queda muy claro en verdad quiénes son los verdaderos monstruos. ¿Sí? La gente que se infectó y que anda por ahí deambulando en las ciudades, en los pueblos, en los edificios, etcétera, o los seres humanos que sobrevivieron y están robando y matando para justamente seguir sobreviviendo, ¿no? Este es el segundo elemento muy muy fuerte que The Last of Us nos hace y nos pone a pensar de pues quiénes son los malos en esta historia, ¿no? Que realmente pues bueno, no hay buenos ni malos, simplemente la situación los hace ser así, ¿no? Al menos a los seres humanos que aún tienen conciencia, y a los que no tienen conciencia, que son prácticamente los infectados, pues bueno, ellos solo se guían por su propia naturaleza o por su naturaleza de la infección, ¿no? Que necesitan seguir contaminando a personas sanas para poder también prosperar en esto. Bueno, en The Last of Us vamos a empezar justamente por la parte de la pandemia. La pandemia en The Last of Us se generó por un hongo. En este caso el hongo es el Cordyceps unilateralis, ¿no? Es un hongo que, bueno, realmente al día de hoy es algo que solo le da a los insectos, ¿no? Básicamente, por ejemplo, a las hormigas, ¿no? Que es el que vimos en el documental de Discovery Channel, ¿no? Acerca de la parte del Cordyceps, ¿no? Y cómo le da justamente pues a estos insectos, aunque en el mismo documental vemos que también le puede dar a gusanos, a arañas, ¿no? Digamos insectos de ese tamaño. En la serie vemos que el hongo provino justamente de Indonesia, ¿no? En Yakarta, donde existía, digamos, la fábrica más grande de harina y pan, ¿no? Harina, trigo y pan, en donde pues bueno, se generaron las condiciones perfectas para poder infectar a los seres humanos. En el juego no hay tanta referencia como quisiéramos. Sí se hace, sí mencionan que la infección vino de América del Sur, ¿no? De vegetales o de elementos comestibles que venían de América del Sur y que llegaron, digamos, a Estados Unidos, y que el consumo de estos ocasionó, digamos, la parte de la pandemia. Me gusta más cómo lo manejaron en la serie, ¿no? Que tiene incluso pues algunos flashbacks en los primeros capítulos a esta parte, ¿no? Digamos de la infección, y cómo es que los hongos pueden evolucionar, ¿no? En el primer capítulo, prácticamente los primeros minutos del inicio de la serie, hay unos científicos hablando acerca de cuál pudiera ser las enfermedades más peligrosas, ¿no? En el futuro, y uno de ellos habla acerca de los hongos, ¿no? Algunos pensaban que las bacterias o que los virus pudieran ser algo mucho más mortal. Sin embargo, este científico habla de la evolución que pudieran tener los hongos en el futuro, dado el calentamiento global, y con ello tener, digamos, condiciones más óptimas para poder contagiarse en seres humanos y acabar con la humanidad, ¿no? De alguna forma lo hacen esa mención ahí. Y después vemos cómo empiezan algunas manifestaciones, algunos problemas en Indonesia, ¿no? En Yakarta específicamente, ya en capítulos posteriores, y cómo le hablan a una experta en este tipo de cosas, ¿no? De hongos. Examinan un cadáver y ven justamente que está contagiado por el Cordyceps, algo que altera totalmente a la científica cuando revisa el cuerpo, y el militar que la fue a buscar le pregunta cómo erradicar esa enfermedad, ¿no? Que lo que quieren es pues tratar de buscar una cura rápida para que esto no se propague.
a lo que la científica responde que no hay cura para ello y que lo que se puede hacer es empezar a bombardear la ciudad, ¿no? Para que esto no se propague. No, realmente muy crudo, muy fuerte de lo que se habla ahí. Y bueno, en ambas, tanto en la serie como en el juego, no se habla, digamos, del paciente cero, ¿no? ¿Quién pudiera ser el paciente cero? No se habla. Ya el cuerpo que empieza a revisar la doctora ya tiene una mordida y obviamente el primero que mordió, pues no se habla acerca de eso, ¿no? Pero bueno, les digo, el Cordyceps unilateralis es un hongo que sí existe. Y lo que consta esto es que cuando un insecto, digamos, está parasitado por este hongo, ¿no? Altera su comportamiento, el comportamiento que tiene habitualmente, ¿no? Y, por ejemplo, en el documental vemos como una hormiga que está infectada sube, digamos, a la parte más alta, ¿no? De una planta. Y ahí justamente donde tiene las condiciones de temperatura y humedad, se queda ahí, ¿no? A morir, y lo que hace es liberar esporas que brotan del cadáver del insecto, y estas esporas lo que hacen es infectar, digamos, a nuevos insectos, a nuevas hormigas, para que el ciclo se vuelva a repetir una y otra vez, ¿no? No vemos, digamos, comportamientos agresivos en estos insectos que están infectados por este Cordyceps, y en la serie pues vemos que cuando los humanos se contagian pues se vuelven agresivos, ¿no? Vamos a ir platicando también de la parte de los humanos infectados y cuál es el comportamiento que ellos van teniendo poco a poco, ¿no? Pero el origen de la pandemia es un hongo que sí existe al día de hoy, el Cordyceps, y que en la serie pues bueno, nos muestran o nos justifican cómo es que este hongo mutó para poder infectar a los seres humanos.